nosotros comenzamos contextualizando porque en la clase anterior habían visto proyectos sociales y empezamos a hablar de cómo se enmarcan en esta estructura de país los proyectos sociales y por eso hicimos el mapeo, ¿cierto? Hablamos que las estructuras sociales de nuestro país se sustentan en pilares como pueden ser salud, vivienda, ¿cierto? Que lo revisamos recién. Y hablamos que a nivel país hemos tenido dos proyectos muy importantes que se han mantenido en el tiempo. El sistema de protección social, que nace con el Chile Solidario, el FOSIS, y que en el gobierno de Piñera, ¿vieron que estábamos hablando de la clase? Sí, ya estábamos hablando. ¿Me está grabando, cierto? Ya. El Chile Solidario que se modifica con Piñera y se llama ahora un sistema de oportunidades y que se sustenta en la nueva mirada de la pobreza, que está en el concepto que nos entrega Amartya Sen, no asociado a esta definición del Banco Mundial de la carencia de recursos, sino que enfocado en las capacidades de las personas. Y el otro gran momento en nuestro país, ya, que es el Chile Crece Contigo, que es del primer gobierno de Michelle Bachelet, el cual se caracterizó, que lo dijimos en la clase, por generar reformas profundas al país y especialmente al sistema de protección social, ¿ya? El Chile Crece Contigo fue uno y lo segundo fue la reforma previsional, ¿ya? El decreto 3500 por primera vez sufre cambios profundos pensando en la gente, no en el sistema, ¿ya? Sino pensando en la gente, en donde se crea el bono por hijo nacido vivo, se regula la cancha en el tema de la edad, ¿ya? Se crea el pilar solidario, en donde, ¿qué pasaba antes? Las personas estaban en el pilar contributivo, es decir, el sistema AFP, pero pensionaban con 30.000 pesos y esa era su pensión. Bajo esta primera reforma se crea el pilar contributivo y el pilar solidario. Y el pilar solidario no es solamente para aquellas personas que nunca cotizaron, sino que aquellas personas que cotizaron, pero su pensión era inferior a la pensión básica solidaria. Entonces el Estado iba e inyectaba luquita a esas pensiones para que estuvieran en el rango solidario, ¿ya? Esas fueron transformaciones profundas y se considera, que lo habíamos dicho antes del break, el Chile Crece Contigo, una de las políticas sociales traducidas en un programa que ha tenido mayor estabilidad en el país porque quedó bien hecha. Y si se ha tocado, como bien decía Nicole, se ha tocado para mejorar o aumentar la prestación de servicios. ¿Alguien conoce el programa Chile Crece Contigo? ¿Sí? ¿Qué conocen de él? Lo primero que empieza en los CEFAM, con la ayuda a las mamás, los embarazos, los niños, la ayuda que dan en el hospital cuando ya después salen, que es el ajuar que le llaman. ¿Ya? Los bonos que dan por Dolzano. ¿Ya? ¿Atrás? ¿Su compañero que conoce del Chile Crece? No, lo mismo que mi compañera. Pero nosotros también está como en la OPD. ¿Ya? Por ejemplo, también está el Chile Crece Contigo. ¿En qué sentido? Cuénteme. Donde el niño está vulnerado. ¿Ya? Está siendo vulnerado, maltratado, pero igual que trabaja con el equipo del CEFAM. ¿Ya? Por ejemplo, en la comuna de Calle Larga está... Ya, vamos a explicar eso al tiro, para que no nos confundamos. Para mí el Crece Contigo está lleno de programas destinados a todas las personas, desde los bebés hasta la persona mayor. Está lleno de proyectos, porque Chile Crece Contigo responde a un plan nacional, ¿ya? Un plan nacional, ¿ya? De desarrollo infantil, se crean programas y el programa Chile Crece Contigo tiene proyectos, ¿ya? que permiten su ejecución, ¿ya? El Chile Crece Contigo nace para igualar la cancha. ¿Recuerdan ese concepto que lo ocupamos recién? Un estudio indicó que un niño
que nace en un contexto desprotegido, que se desarrolla en la guatita en un contexto desprotegido, no bien tratante, como dice Barudi, las brechas versus un niño que está estimulado desde la guatita, las brechas se notan cuando se configura como adulto. Eso fue un estudio. Bajo ese diagnóstico dijeron perfecto, entonces tenemos que disminuir la brecha de las personas que no tienen las capacidades, no tienen los recursos o el conocimiento para generar esta estimulación. Vamos a crear un programa que tienda a nivelar las garantías. Por eso el Chile Crece Contigo tiene programas, tiene proyectos, la salud dental. Las mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad no todas tenían como para pagar un dentista. Las caries inciden en el desarrollo del gestante. Entonces el programa considera atención a la embarazada en el ámbito dental, controles a la embarazada, estimulación desde la guatita hasta que el niño crece, porque creemos en este programa que la nivelación y la superación de la pobreza y la vulnerabilidad parte del momento cero, desde que sabemos que el bebé está en desarrollo, ¿ya? Así sucesivamente se crean otros programas, otros proyectos para atender a las necesidades que van apareciendo, pobreza, desempleo, y se enmarca en el programa Chile Crece Contigo, Sistema de Seguridad y Oportunidades y otros más, ¿ya? El Chile Crece Contigo, y para aclarar ahí lo que dice el compañero, no solamente se fue quedando en el CEFAM, nace con un enfoque de salud, pero fue tomando otros territorios, ¿ya? Salas de estimulación, en OPDs, en establecimientos municipales, porque lo que apunta ahí es igualar, llegar a las personas para poder estimular y fortalecerlos para que sean adultos seguros. Eso me quería preguntar yo, profe, si el Chile Crece Contigo era del área de salud o de social. Abarca todo. Alberga Incluso todo. está la educación también. Sí, La sí. cultura también Sí. está. Es un programa que nace pensado ecológico. en el ámbito, No, es de modelo sistemático. es un programa que nace con un enfoque de salud, pero es transversal, ¿ya? Es multidimensional, no solamente considera la dimensión de salud, sino la de educación, la social. Ya es un programa que está presente a lo largo de todo el aparataje público, ¿ya? OPD es la Oficina de Protección de la Infancia, responde a CENAME, pero trabajan en articulación con estos proyectos que apuntan a favorecer un desarrollo sano y bien tratante de los niños. Porque es el área de protección. ¿Sí? No es de protección de pues hicimos el trabajo con la profe Cata. Ahí No, vamos a yo hacer no, los tiene que ámbitos. repasar de nuevo, tiene que repasar. Ya, no se preocupen. Pero es eso, ¿ya? Es un programa de línea proteccional que es multidimensional en el sentido que aborda dimensiones y estamentos diferenciados. ¿Ya? Voy para acá. Bueno, también tratamos antes del break los municipios, ¿ya? Los municipios son este ente territorial que forman parte del Estado, entregan el servicio público, están compuestos por el alcalde y los consejos. En Chile hay 345 municipios, si mal no recuerdo, dentro de los cuales están regidos por la Ley Orgánica de Municipalidades, la LOCM, ¿ya? En donde se les da las atribuciones del municipio, qué hacen los municipios, qué no hacen los municipios, ¿ya? Cuando yo trabajaba en un municipio, una vez me tocó que la alcaldesa me pidió: organiza el Día de la Madre con plata del Estado. Y yo le dije: no puedo. ¿Y por qué no, si todos los municipios lo hacen? Contraloría dijo que los municipios no tenían mamá. Por tanto,
se sorteó un auto por el Día de la Mamá en un municipio del norte y el municipio tuvo que devolver esa plata porque Contraloría dijo que los municipios no tenían mamá y su función era atender las necesidades de la comunidad, no regalar autos por concepto de Día de la Mamá. Por eso es tan importante la ley que regula las municipalidades, porque ahí le va a dar el marco de qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Finalmente igual celebramos el Día de la Mamá, pero desde otro enfoque, ¿ya? Se sacó el gasto por otra línea, ¿ya? Entonces, las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. También lo dijimos antes de irnos al break. Y su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar la participación de progreso social y cultural respectivo. Ahí nos enmarcamos nosotros desde el trabajo social, ¿ya? Nosotros levantamos necesidades de la comunidad. Hoy día sus compañeros de primer año están en este censo ganadero con motivo de que de detectar las necesidades de un sector específico de la comunidad. ¿Para qué? Para que la municipalidad después vaya a atender esos estados de necesidad. ¿Ya? ¿Va quedando claro? ¿Sí? También se asegura la participación. También en el gobierno de Piñera, en su primer mandato, hubo una serie de leyes que apuntaban a la modernización del Estado, porque según la OCDE y otras instituciones internacionales es importante que los países avancen en la modernización del Estado, y esta se logra con una base de acceso a la información y con sociedades sustentadas en la democracia, ¿ya? En ese primer gobierno se celebra la ley 20.500, ¿ya? Que te favorece la participación social, y se establece también la ley de transparencia, que es el acceso a la información, ¿ya? Todas estas modificaciones apuntaron ¿a qué? A fortalecer la participación de la comunidad en los ámbitos locales. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo le estaba contando mi caso personal, que estaba enmarcado en la clase? Por ejemplo, yo ahora, por la ley de transparencia, le voy a pedir al alcalde que me diga con qué nota le evaluó al juez de policía local. ¿Eso sí se puede hacer? Sí, porque tenemos hoy día cuerpos legales que están favoreciendo a fortalecer la participación ciudadana para lograr a lo que le comentaba recién, que es la modernización del Estado. Por ejemplo, lo voy a sacar de mi caso particular. Usted quiere saber cuántos doctores hay en la sala de urgencia de San Felipe. Usted dice que uno, porque ve uno, pero usted entra a la página del Servicio Salud, parte de transparencia, y usted puede solicitar la información que no está publicada, la puede solicitar y saber cuántas personas atienden urgencia. La puede solicitar a través de la página, o los mismos departamentos tienen que tener el formulario de solicitud sustentado en la ley de transparencia y la ley 20.500, que es la participación social. ¿Ya? Es que va al hospital siempre dice, no, es que hay un solo médico de turno, chulo. Por ejemplo, Putaendo, si yo soy un poquito... A mí me gusta saber, porque es parte de la profesión. Porque si uno emite un juicio, una opinión tiene que estar sustentada, ¿cierto? Yo puedo tener base para poder reclamar lo que está o opinar. Yo puedo tener una base sustentada en datos objetivos o en datos subjetivos. Lo que a mí me parece también es válido, ¿ya? Pero por ejemplo, caso Chaya, administrador municipal de la municipalidad de Putaendo, dice que sus horas extras se deben a que él limpiaba las calles y los baños después de la Chaya. Interesante. Por transparencia solicité la cantidad de horas extras que hacía el funcionario los últimos 2 años, y solicité la declaración de patrimonio y participación que tiene una autoridad pública. Ahí me sorprendió.
pero uno tiene acceso a esa información. ¿Ya? Y es con el ánimo de satisfacer las necesidades sociales. ¿Ya? ¿Se puede encontrar en un caso que usted lo solicite y no se lo envíen? Porque, o sea, No. yo pienso que no se lo pueden negar. No. ¿Ya? Hay alguna información reservada, pero lo dice la ley, es bastante específico por lo que tiene relación con las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Pero en el caso del ámbito municipal o el totalmente público, para la... no se puede negar el acceso a la información, ¿ya? Y hay plazos. Si no se cumple ese plazo, al que sancionan con parte de su sueldo es al alcalde. Y esa es la ley 18.695. No, esa es la ley que regula a las municipalidades. Ya, La que yo le estoy hablando es la ley de transparencia, ¿ya? Que es una ley que busca modernizar el Estado, y le estoy hablando de la ley 20.500, que es una ley que llegó a fomentar la participación social, como también respuesta de la modernización del Estado. 20.500. ¿Ya? Y la ley de transparencia. ¿Pero queda claro? Sí. Los municipios tienen el deber de satisfacer las necesidades, y nosotros como ciudadanos y como también promotores sociales tenemos que organizar, decirle a las organizaciones que tienen ese derecho, tienen derecho a acceder a la información. ¿Ya? Por ejemplo, quiero saber cuántas organizaciones funcionales y territoriales se crearon el 2021. Hago la consulta a la municipalidad y la municipalidad me tiene que contestar. Quiero hacer un estudio, y de hecho, no sé si escucharon, es bueno a veces ver noticias, porque la Evelyn Matei salió reclamando de que están cansadas de hacer anestesia a los estudiantes, porque los estudiantes ocupan muchas veces transparencia para levantar información para sus estudios. Por ejemplo, es que no es malo tampoco. no es malo, pero la No es malo, municipalidad pero- se queja, como es una entidad autónoma que administra sus recursos, que han tenido que aumentar la dotación de personas para que respondan a estos requerimientos, porque tiene sanciones pecuniarias. Es decir, si no responden en los plazos, le tocan el bolsillo el sueldo del alcalde. ¿Ya? Por ejemplo, somos técnicos en trabajo social, queremos saber cuánto disminuyó la participación social en tiempos de pandemia. Y quiero solicitarle a la Municipalidad de San Felipe, vamos a dejar un ratito en la diputando tranquila. Me queda descansada. Sí, vamos a descansar. Ya, vamos a la de Santa María porque dijeron que era muy buena. Le vamos a pedir Excelente. al alcalde León que nos diga cuántas organizaciones territoriales y funcionales, ¿saben la diferencia entre territorial y funcional? Ya. La ley 19.418, que es la ley de las organizaciones funcionales y territoriales, hace la distinción que las territoriales son las juntas de vecinos y las funcionales, el centro de madre, el grupo de adolescentes, ¿ya? Todas esas son las funcionales. El centro de adulto mayor, que tienen personalidad jurídica, el grupo de skate, todo eso son... Esos grupos que estén realizando algún tipo de ejercicio, actividad. No, no ¿Esas son las necesariamente. funcionales? Somos el club de las madres estresadas. Y yo voy a hacer una organización funcional donde necesito 15 personas mayores de 14 años que quieran ser parte del grupo de mamás estresadas. Ya. Entonces yo voy a la municipalidad y digo, somos 15 personas y queremos tener personalidad jurídica. ¿Ya? Esa es una organización funcional. Pero una organización territorial son las juntas de vecinos que se reman por territorio y circunscripciones que dice la misma ley. Nada más que la Junta de Vecinos. Son organizaciones territoriales. ¿Ya? Ahí tenemos... ¿Y esa es la ley de organización y cuánto más? No, esa es la ley de organizaciones sociales de junta de vecinos. La 19.418. 28. 18. Ah, 18. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer eso con la ley de transparencia, puedo hacerla, solicitar. Ustedes tienen acceso. ¿Ya? Igual eso todos los años se va diciendo en la cuenta pública, ¿no? No necesariamente.
¿No lo dice? No necesariamente, la verdad yo no me he leído las cuentas públicas de los alcaldes, pero Aquí la veo en vivo y siempre, o sea, la escucho más que todo. Y sí dicen este año se hizo, este año se gastó este. Y van como. ya, perfecto, el alcalde lo dijo. Yo voy a saber, voy a ver si es cierto. Por Sí, transparencia, lo pide. Es bueno, Para bueno. asegurarse Es San- de bueno, que es está- igual que hizo un tema porque quién sabe si dice, no, aquí por ganancias. Santa María, me dio con Santa María, caso estudiante que fue expulsado del colegio porque le dio una crisis, golpeó a un inspector y rompió el mobiliario, lo expulsaron. Yo venía peleando en el auto, mi marido me decía, para venir muy temprano para pelear. Pero es que no corresponde que lo expulsen, el alcalde está dando puros argumentos que dan la razón de que el niño es una víctima de un sistema y no debiese ser expulsado. Él, como alcalde, le está vulnerando sus derechos, porque él tiene derecho a la educación. Y de hecho, la expulsa le dice responsabilidad de la familia, esta mirada subsidiaria, que es la responsabilidad de la familia, buscarle un colegio. Ahí podría entrar la OPD y el PPF para trabajar con ese- OPD y porque PPF si trabaja hay la una vulneración de vulneración los de derechos. derechos, pero tiene que estar consagrada. En el sentido de, por ejemplo, la familia, ¿ya? Pero la municipalidad en este caso tiene deber de satisfacer las necesidades sociales, económicos, culturales de las personas, de los territorios, de los colectivos. Pero la mejor opción hubiera sido no expulsar al menor del colegio, pero sí trabajar con él, con el programa PIE, para poder integrarlo bien, ¿o no? No, porque el pie de El necesidad programa de integración educativa. escolar, claro, pero Lo que corresponde es que antes de tomar una decisión se investigue, se evalúe el contexto. ¿Ya? entonces ahí está el rol de la asistente social, de la trabajadora social en el colegio. Claro, por ejemplo, yo soy asistente social de Santa María y estaría preguntando, pero ¿en qué contexto llegamos y expulsamos? Porque noten el dato, el alcalde dice, una educadora lo habrá, cuando él estaba con el relato, sí, es muy importante el relato, escuchar lo que dicen las personas. Él estaba con un vidrio en la mano y lo controla una educadora que lo abraza. ¿Qué nos dice ahí? La contención de la educadora. Ya, Me pero falta- focalizado Necesita apoyo emocional. que el niño, la hipótesis es que él tiene problemas para modular sus emociones y necesita de un estímulo externo para modularlas. El alcalde dice, no, sí, por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice. El alcalde dice, el niño estaba ahí y vino otro a molestarlo y reaccionó mal. El alcalde dice, el niño tiene antecedentes de salud mental, problemas de salud mental. Si el niño tiene problemas de salud mental, viene otro y lo molesta y además no sabe modular sus emociones, ¿por qué lo culpabilizan a él y lo echan? Pregunta base. Y por eso venía peleando en el auto. Las municipalidades tienen un rol importante, ¿ya? Es decir, que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque las municipalidades tienen un rol Hay importante. una ley que protege a los educadores en los colegios, ¿se habrá basado en eso? No lo sé. Yo No realmente lo sé. no, yo escuché, nomás lo vi de diario, pero no. No lo sé. No lo tendría, leí, tendría nada, que así que- indagarle eso y lo podríamos comentar. Sí, Pero no, porque no, yo sé no que hay una manejo ley eso. que protege a los educadores, No sé, tendría que verlo. pero sí, está bien que los protejan, si no estamos diciendo que no, pero el tema está que quizá en este caso el alcalde o el colegio se rigió solamente por la ley que ampara al educador, pero no vio la parte del menor. Volvimos a lo que, creo que si pasé materia, volvimos al comienzo. ¿Que el objetivo y el subjetivo? Que los problemas son multidimensionales. No solamente los tenemos que mirar de una perspectiva, sino que de todas las perspectivas posibles para tener una mejor definición del fenómeno social que estamos mirando. Por eso les digo, pues, porque quizás ellos se basaron solamente en la ley del profesor. Y yo me baso Y solamente en usted la se otra. basa en la ley ¿Se solamente dan del cuenta? menor. Entonces, y si juntamos las dos, puede Y si que- juntamos una tercera, por eso es importante el ejercicio de ustedes como profesionales en meterse en la cosa. Indagar, no sé lo que dijo ella, lo voy a ver. Tener siempre la suspicacia a poder conocer más. Profe, ¿y si la mamá del niño, papá, alguna red de apoyo para la MUNI, a un asistente social a que le ayude con el caso?
Tiene el derecho de derogarlo, ¿cierto? Sí, pues, Y éticamente igual, usted si, por ejemplo, prácticamente usted es la trabajadora municipal, de la MUNI, usted iría en contra de su alcalde que la contrata de la persona. Hoy ahí entramos en los dilemas éticos. En ética se llaman Sí, dilemas no, éticos. igual es como... Está- oh, pero en que contra vaya que bien, contra que mi está- jefe, bueno. está el bien individual, Plurales. el bien individual, el bien general, el bien personal o el bien colectivo. ¿Me debo al sistema porque me pagan un sueldo o me debo al sistema porque yo creo en los principios rectores de la profesión? Pregunta. ahí uno dice, chuta, Sí. ¿para dónde me voy? O sea, puedo ser una muy Sí, buena les trabajadora contaba, social ¿no? y puedo defender muy bien a este menor. Pero, pucha, me voy a venir en contra de mi jefe, el que al fin de mes me va a decir, tome esta sobre ese Yo siempre estoy metido en las patas de los caballos. Hace muchos años atrás trabajé en la municipalidad de Zapallar. Y me fui porque ¿Antes me te di echaron? cuenta, no, me fui porque me di cuenta que me estaban viendo la cara. Mi Dideco, ¿ya? Nosotros habíamos creado, está grabando, ¿cierto? Ya, para hablarlo más fuerte. Pongas aquí. Sí, mi Dideco en ese momento aceptó una idea que dimos nosotros, que era crear la Casa de Encuentro Catapinco y crear la OPD de Zapallar, que no está. Porque nosotros analizamos que la más cercana era Puchuncaví y el costo de las familias para ir para allá era muy alto. Y nosotros podíamos tener una OPD. Todos los días después de la oficina, las pelas se quedan trabajando en el proyecto. Y cuando la niña de control me dice, Karina, ¿ustedes están trabajando en el proyecto de la Casa Encuentro y la OPD? Sí, pues si mira, si no tengo pestañas por eso. Ah, ¿has visto los decretos de pago de tu oficina? No. Que me eligieron. Corrí, saqué la educadora de párvulo del jardín donde iba su hijo, estaba boleteando una suma gigante por el proyecto que estábamos haciendo nosotros. Chen, al alcalde, y se abrió, y eso sirvió también para que se destapara que la oficina de Sexplan también estaban haciendo lo mismo. Se abrió una investigación, la investigación de Zapallar, si quieren la pueden buscar. Se fue mi jefe, se fue el administrador y se fue harta gente, ¿no? Si parece que donde voy siempre dejo las patas. Pero bueno, sí, hay cosas que uno tiene que hacer, aunque les cueste el trabajo muchas veces. Ahí está la ética profesional. La moral. La moral. Renuncié y me fui a trabajar a Ayayay. Sí, pues igual lo que pasó, o sea, ayer una señora está en el tema del aseo domiciliario, no sé si en todas las comunas, pero ahí no sé cómo. Y una señora dijo, oiga, yo voy a demandar a la MUNI, me están haciendo pagar, voy a pedir una horita con la abogada de la MUNI para demandar a la MUNI, con la misma abogada de la MUNI. Y nosotros como, sí, como la abogada tendrá que hacer su pega y demandar donde está trabajando ella. Lo que corresponde es que lamentablemente, si a mí me preguntan por una asesoría, tengo dos opciones. Decirle efectivamente, acá hay un hecho que podría usted indagar con un abogado particular, porque, ojo, las municipalidades, y volviendo al tema de clase, tienen funciones específicas, ¿ya? Por ejemplo, a mí me contratan como asistente social de la municipalidad, yo no puedo ocupar mi sueldo, mi tiempo, por el que pagan todos los chilenos y la comuna, para disponer casos particulares. Porque ese problema es un problema particular. Si no está dentro de las funciones de la abogada asesorar a ciudadanos en temas particulares, no puede. Sí, yo escuché que le dijeron a la señora, sí, porque ella podría trabajar un día 5 o 6 sueldos y usted le paga el sueldo. No, porque le dijeron a la señora, la verdad. Sin goce de sueldo podría ser. Sí, pero ahí porque están los dijeron eso. conflictos. ¿Ya? Por ejemplo, los bullados conflictos del juez de policía local que dicen que tienen su pena. Pero bueno. Es otra cosa. Claro, ¿ya? Otro punto más. ¿Ya? Las municipalidades tienen autonomía municipal, su personalidad jurídica propia, ya su patrimonio propio. Por ejemplo, usted es funcionario municipal, como veníamos diciendo, usted lo contratan por una función, el mal uso de los recursos municipales y públicos tiene sanciones. Usted puede pagar con cárcel, ¿ya? Valeria Carballo fue una estudiante que pasó no por esta clase, sino que pasó por las aulas del B, no se tituló y ella hizo mal uso
de los dineros públicos, diciendo que tenía un título y no. Está demandada. ¿Por qué? Porque la municipalidad es una corporación de derecho público, tiene una personalidad jurídica. Su actuar afectó el patrimonio propio de la municipalidad, ¿ya? Y la finalidad de las municipalidades es satisfacer las necesidades de la comunidad local, no de los funcionarios propios, ¿ya? Por eso no podría ser la compañera colega eso, ¿ya? Esto también lo mismo, está compuesto por alcalde y concejales, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones que tiene la municipalidad? A la hora de aprobar el plan comunal de desarrollo. Por ejemplo, nosotros con el 5º semestre de trabajo social participamos de nuevo en Putaendo en una consulta ciudadana, ya, para poder definir cómo la comunidad quiere que se estructure el gasto de la comuna y se planifique las acciones de la comuna. La gobernanza desde una lógica participativa, bajo esto, ¿ya? Tiene la función de la promoción del desarrollo comunitario y aplicar disposiciones de transporte y tránsito público dentro de la comuna. Problema que tenemos, los estudiantes no tienen locomoción en la noche. ¿De quién es responsabilidad? ¿De la municipalidad o del Estado chileno? De la municipalidad. ¿Qué dice ahí? ¿Administran? Dice aplican. Aplican disposiciones de transporte y tránsito público. Y aún así la MUNI no hace nada tampoco. Lo que pasa ahora, pues igual tienen problemas con la locomoción, pero Es que igual- aunque la MUNI hable o se le mande una carta, no hace nada. Porque no está dentro, no tiene una injerencia directa, pero sí afecta a la gente que vive. Le crea una necesidad a la gente. Hoy en día hay una necesidad. Exacto. Por ejemplo, a los de calle larga les ponen locomoción a los estudiantes cuando salen tarde. Y es porque mandaron una carta a la MUNI y todo eso. Ahí hay otro elemento. ¿Verdad? Es interesante a veces revisar los dictámenes de Contraloría. Una vez a un municipio le hicieron devolver la plata por gastos de combustible y desgaste de un bus municipal que su función fue trasladar a personas de la comunidad a otro sector. ¿Y por qué? Porque ese bus se había contratado por educación para traslado de estudiantes. Las municipalidades tienen que cubrir necesidades, pero también la ley los acota y los amarra en algunas cosas. ¿Ya? A veces uno dice, sí, tiene ese vehículo ahí, sí, pero es que si lo mueve para hacer otras funciones, podría entrar en conflicto el funcionario municipal y el alcalde. ¿Ya? Por eso en los municipios es importante leer la ley orgánica que los crea y el estatuto administrativo y leer los dictámenes de Contraloría. ¿Ya? Que es lo que hablábamos nosotros el otro día con unas compañeras que... Chao compañeros, que estén bien. Chao, profe, que Chao, estén que bien. estén bien. Igual. Buenas noches. Que es muy complejo trabajar en el sistema público porque hay muchas normativas que lo regulan, que faculta, pero prohíbe. Entonces, uno siempre tiene que estar buscándole la quinta letra a la ley para poder justificar el gasto. Ustedes cuando trabajen en el sector público, ustedes no llegan ni hagan. Lean primero la normativa, lean su perfil, porque siempre el hilo se corta por lo más delgado. ¿Ya? Colaborativas o facultativas de la municipalidad pueden solicitar colaboración con otros organismos del Estado. Ay, perdón. La educación y la cultura. ¿Y eso por qué colaboración a organismos del Estado? Porque ¿qué rol tenía el Estado? Subsidiario. Exacto. ¿Ya? Colaborativas en la educación y cultura, en la salud pública, tenemos CESPAM municipales, ¿ya? Asistencia social y jurídica, capacitación y promoción del empleo, tenemos la oficina de fomento productivo, ¿ya? La UMIL, turismo y deporte, la urbanización, ¿ya? Y construcción de viviendas sociales, ¿ya? Ahí tenemos
el municipio puede llegar y construir una vivienda con la personalidad jurídica del municipio. No, por eso han creado las X municipales. ¿Ya? Que el municipio puede llegar y poner una farmacia. No, han ido en esta función de colaboración, han ido incluyendo nuevas funciones. Con el gas, queremos vender gas, no están facultadas para vender, entonces ahí están buscando la modificación a la ley para que sea una facultad del municipio poder vender. ¿Ya? El transporte y tránsito, la prevención de riesgo y prevención de auxilio. ¿Ya? En general, las municipalidades, si bien tienen este patrimonio propio, y algo les expliqué anteriormente, genera convenio con los programas, ¿ya? El programa Chile Crece Contigo, el FOSI, el Sistema de Seguridad de Oportunidades, ¿ya? Programas de protección a la infancia, y van creando convenios. Por ejemplo, convenio para el OPD. Por ejemplo, convenio para el SENDA. ¿Ya? Y el municipio ejecuta un programa por medio de proyectos. ¿Se entiende lo que habíamos hablado antes del break? ¿Ya? La oficina de la mujer, ¿ya? Que se financia. Ustedes saben que en general las oficinas de la mujer se financian con recursos propios de la municipalidad y recursos que pone el ministerio. Así funciona, ¿ya? El programa INDAP, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Generalmente nosotros podemos desempeñarnos en las diferentes oficinas del municipio, pero el grueso que nos contrata es la oficina de Videco. Santa María se me fue. Pero Santa María tiene Videso y Videco. Tiene una dirección de desarrollo social y una de comunitaria. He dicho, ¿quiere hablar con la Videso? Mira, interesante. ¿Ya? Que ve lo particular, lo social de la persona, y lo comunitario lo ve otra unidad. Interesante. ¿Ya? No lo había, al menos que esos primos no se haya escuchado eso. No, sí, yo tampoco, pero no. Es que Zurita era muy ocurrente. Entonces, yo, de hecho, la compañera que era la directora de desarrollo social, la Videso, era compañera mía. Y yo decía, interesante. Interesante. Como en otros municipios está la oficina social, ¿ya? Que ve los asuntos, claro, ¿ya? Nosotros la mayoría de los programas sociales que hemos hablado se insertan en esta oficina. ¿Ya? Consultas hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Los aburrí? ¿No? ¿Vamos bien? Ya. Dentro de la Videco tenemos la oficina de social, en donde se atienden las causas sociales. Nosotros tenemos un sistema. Cuando yo entré a estudiar, me pasaron como de historia la CAS 1 y la CAS 2, que era el sistema de medir el grado de vulnerabilidad. Después, cuando estaba entre saliendo y entrando, era la ficha de protección social. Y ahora estamos con el registro social de hogares, ¿ya? Es el instrumento que se deposita en esta oficina para medir el grado de vulnerabilidad de las personas. ¿Para qué le cambian el nombre si prácticamente sigue siendo lo mismo? No es lo mismo. ¿No? No. Es el enfoque que mide. ¿Ya? Por ejemplo, yo me lo aprendí así, era muy interesante. En la CAS, cuando teníamos el CAS, la encuesta de calificación socioeconómica, las personas escondían el refrigerador, la tele. Usted decía, voy a hacer visita domiciliaria, y la gente escondía la tele y el refrigerador, pero era lo que más daba puntaje. Cuando hicimos la transición a la ficha de protección social, ¿qué era lo que escondíamos? Al marido. Porque el énfasis es que si eras mamá, mujer, soltera, banqueaba y más. ¿Ya? El registro social de hogares, ¿ya? Es un registro que está conectado a la red de sistemas en algunos ámbitos, ¿ya?
Los anteriores eran de autorreporte. ¿Usted es casada? No. ¿Usted tiene cuarto medio? ¿Alguna educación superior? No. Y podría sí ser. Y no creamos de autorreporte. El registro social de hogares ha avanzado a que los sistemas estén conectados. ¿Ya? Michelle Bachelet también lo hizo con el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones no estaba articulado con, por ejemplo, el servicio puesto interno. ¿Ya? Y creó la ficha, focal de previsión, que tenías que rankear un puntaje para poder optar a la pensión solidaria y triangulaba con el servicio puesto interno. La modernidad nos ha dado ese avance, ¿ya? Y el sistema de registro social de oportunidades, el registro social de hogares, perdón, tiene esa diferencia, por eso no son iguales, ¿ya? Se ha ido mejorando entonces Y los énfasis del grado de vulnerabilidad también han cambiado. Ahora da lo mismo, por ejemplo, ya no puedo esconder el marido así, te piden el documento de cese de convivencia. Sí, sí. ¿Ya? Porque antes con la ficha social yo escondía al marido. Sí, Era declarativo. Yo era del 40 y con ahora como se actualizaba, como yo no tenía nada que me separara del papá de mis hijos, entonces me fui al 80, más que me juntaran el sueldo de él con el mío. Claro. ¿Ya? Entonces, eso por ejemplo, ¿ya? Nosotros a través de esas funciones vamos testeando. Es importante que los municipios avancen a testear el 100% de las personas con estos instrumentos. ¿Por qué? Porque son instrumentos que te permiten tomar decisiones y te permiten focalizar las necesidades. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un municipio, yo era encargada de las prestaciones socioeconómicas. Administraba el subsidio de agua potable, las personas que querían tramitar la asignación familiar, el subsidio único familiar, y todos los informes de tribunales por presión de alimentos tenía que verlos yo, y esa era como mi función principal, ya administrar las prestaciones socioeconómicas, las ayudas asistenciales y todo eso. Y cuando me tocó descubrir, porque eso no me lo enseñó la universidad, me enseñó hasta donde yo lo comenté, la ficha de protección social es una sábana estadística, que uno le ingresa información y no es información muerta. Y no muchos asistentes sociales o funcionarios lo saben. Tú tienes una función que se llama el estadístico, que tú puedes bajar, tú puedes seleccionar lo que quieres conocer. Por ejemplo, recién hablábamos afuera que no sabemos dónde están los migrantes. Sí sabemos. Si logramos saber cuántos migrantes están con ficha de protección social, podríamos saber en qué condiciones están los migrantes en la comuna X. En Santa María nosotros, antes de la pandemia, íbamos a hacer una detección para crear la política comunal de adolescencia e íbamos a hacer un diagnóstico. ¿Cómo sabíamos dónde estaban los adolescentes? Por sector rural y urbano, con el registro social local. Con esa parte del estadístico. Tú vas seleccionando variables y te entrega la sábana de datos. Te dice cuántos tienen menos de 18, todas las variables que miden te las entrega. Por ejemplo, yo administraba el subsidio de agua potable en Zapallar. Adivinen lo primero que me encontré, que muchas casas tenían el subsidio y tenían consumo de agua cero. ¿Qué me dice eso? que no están viviendo ahí. Zapallar, zona de veraneo, un montón de veraneantes con subsidio de agua potable y tenía la comuna con lista de espera. La que estaba contento, sí, porque aumentamos, porque tú tienes una cantidad de subsidio en la comuna y tienes que administrarlos. Claro, pues entonces se le está dando a gente que no está habitando las casas. Y es un instrumento que lo administran ellos y tú puedes tener alguna injerencia. De hecho, cuando a mí me tocó ser directora de desarrollo comunitario en una comuna X, cuando yo hablo con la directora de social, que vamos a analizar nuestra población, y me dice, ¿de dónde va a contratar tanta gente? Solo contigo me basta, le dije. Porque todo está acá. Me dijo, no teníamos idea que se podía hacer eso. ¿Ya? Entonces, uno tiene que meterse.
tiene que ser busquilla. ¿Y cómo yo aprendí? Porque yo dije, no sé. Le dije al alcalde, me metió a hacer esto, le dije, yo no sé hacer esto. Algo sabía. Pero le pedí que me llevara a capacitación a Valparaíso, me fui a la Ligua, me fui a un montón de partes a preguntarle a las colegas cómo administraban. El mejor dato para triunfar en la vida es ser humilde y siempre decir que no sé, porque eso te va a permitir avanzar en el conocimiento. Y así aprendí a descubrir la ficha de protección social. ¿Ya? En eso nosotros, ¿qué hacemos también en los municipios? Realizamos entrevistas, visitas domiciliarias. Sí, vaya, que le vaya bien. Bien, chao. Chao. ¿Ya? También las becas municipales, hay becas internas de los municipios, de transporte, ¿ya? La idea es entregar la ayuda material de emergencia, ¿ya? Han creado la oficina de emergencia, que siempre para los temporales o situaciones de emergencia salen en ayuda de la población. Aún recuerdo que me quedé el día de mi cumpleaños metida en un cerro sin señal y la camioneta de emergencia pinchó. Yo con puros hombres. Mi marido, gracias a Dios, confía en mí, todo salió bien, pero llegué a la 1 de la mañana a mi casa. Porque uno sabe que sale cuando hay una emergencia, pero no sabe a qué hora regresa. ¿Ya? ¿Y ustedes van a estar metidos ahí? Sí, van a estar metidos ahí. ¿Ya? ¿Usted no dijo? No, tiene que estar metida ahí. Si nosotros estudiamos para estar con los zapatos en el lugar. Hay momentos que pasa de estar perdido tu hora de trabajo y seguir metido en un lugar. Claro, sí. ¿Ya? También está el tema de autocuidado. Son casos particulares extremos que no son de siempre. ¿Ya? Mantener el registro de programas y proyectos sociales. Ahí de nuevo se da la nomenclatura de programas y proyectos sociales que les expliqué en un comienzo. ¿Ya? Y en general se administran una serie de beneficios que van en pos de la ayuda de las personas, implementan stock, ya elementos de ayuda. Nosotros también, ahora está muy en boga el tema de los albergues, hay albergues municipales, hay municipalidades que tienen casas de protección de víctimas de violencia, ¿ya? Todas son áreas que se desarrollan en el ámbito municipal, ¿ya? A grandes rasgos, durante toda la conversación que hemos tenido durante la mañana, hemos hablado del rol del trabajador social y cuando hablamos de un trabajador social, ya un técnico en atención primaria que atienda a los colectivos, se entiende siempre bajo esta lógica que les puso acá la profe, que es cercana al ciudadano, ¿ya? Nosotros atendemos las demandas directas, nosotros trabajamos con el dolor de la gente, ¿ya? Históricamente, ¿ya? Trabajamos con las necesidades de la gente. Y lo que hablábamos en un comienzo, las necesidades siempre van a ser infinitas. Y eso recuérdenlo siempre, las necesidades siempre son infinitas, nunca van a parar. Los satisfactores, con lo que yo cubro esa necesidad, esto es Maslow, total teoría de necesidades, los satisfactores van a ser finitos, se acaban. Por tanto, nosotros tenemos que tener un rol en la administración importante para poder saber cubrir las necesidades versus los satisfactores. Yo le voy a quitar el celular a usted porque yo acabo de decir algo muy importante y me lo va a repetir. No me lo va a repetir porque no me puso atención. Entonces, pero ponga atención, ¿ya? El trabajador social se desempeña en las siguientes funciones, ¿ya? Formación de los derechos y recursos, orientar y gestión sobre los recursos existentes, asesorar. Ustedes han visto que durante la clase hay cosas que no sabíamos, yo me fui con tareas de cosas que tengo que aprender, porque tenemos que asesorar, gestionar las ayudas bajo la lógica que expliqué y usted no me puso atención, de que las necesidades son infinitas y los satisfactores son finitos. La detección de problemas, caso de Zapallar, no tenemos OPD, ¿cómo podemos gestionarla? Derivación a otras áreas específicas, por ejemplo,
hay una situación de violencia intrafamiliar, como municipio o como yo asistente soy, no tengo la capacidad de hacer un proceso de terapia misma, tengo que derivar. No puedo ejercer la justicia en ese momento, tengo que derivar, ¿ya? Coordinación con los diferentes organismos sociales. Me pasó también en un municipio que nos llegó con la asistente social de educación una denuncia de abuso sexual. Tuvimos que ir en coordinación con carabineros y fiscalía e ir en atención al estudiante de la niña, acompañarla al servicio médico legal para hacer la contratación de la situación de que en ese caso era violación. Coordinarnos ahí con el juez de turno para ver qué medidas se tomaban, porque yo no puedo tomar las medidas como si yo quisiera. Son otros organismos que tienen que operar. Promoción e inserción social de las personas y los diferentes grupos sociales, ¿ya? Y así sucesivamente. Chao. Chao. Chao, que esté bien. Yo ya estoy casi terminando, ¿ya? Así que me quedan los programas sociales y eso lo puede ver usted por internet. ¿Ya? Promoción y la inserción social. Como lo dije en un comienzo y antes ya de terminar la presentación, hoy día estamos viviendo un enfoque diferente del trabajo social, ¿ya? Muchas veces nosotros trabajamos desde lo que no tenemos. Lo hemos visto, estado de necesidad, pobreza, lo que no tienen las personas. Hoy trabajo social está apuntando en esta lógica de gestión, de trabajar con la recursividad, con lo que tengo. Muchas veces hablamos de los factores de riesgo, ¿cierto? ¿Y los factores protectores? ¿Es algo que tengo ahí? No se lo explica. ¿Cierto? En los de riesgo real. Me focalizo en lo que no tengo. No tengo plata, pero sí a lo mejor tengo una persona que tiene habilidades particulares que podría en un corto plazo lograrlo. Entonces, trabajo social hoy día está apuntando a trabajar con la recursividad de las personas, con lo que tenemos y no con lo que tenemos. ¿Ya? Y brevemente la profesora acá les presentó. Brevemente. Sí. ¿Ya? Hablando de la ley de transparencia, usted, por ejemplo, las gobernaciones tienen el deber de publicar la información. ¿Ya? Usted puede pedir el mapa de oportunidades que debería estar de acceso inmediato. ¿En serio? Ahí se ve. Sí, por el mapa de oportunidades de la gobernación, ahí deberían estar todos los programas del Estado que las personas pueden acceder. Ay, ¿por qué no lo sube antes? Si ustedes no, si por ejemplo, si hay alguna gobernación, que ahora se llaman delegaciones presidenciales, no lo tienen publicado, ¿ya? Usted lo puede pedir por transparencia, ¿ya? Recuerden que transparencia es la solución al acceso a la información para tomar las decisiones. Yo tengo varias cosas pendientes de transparencia. Por ejemplo, el tema de las concesiones del MOB. Cada vez que pago un peaje, digo, ya voy a pedir por transparencia información de los contratos de licitación. Pero después pasa y no me tengo tiempo y no lo hago. Porque, por ejemplo, yo una vez puse un reclamo porque me hicieron pagar el peaje, pero no pude usar la carretera. Y puse reclamo. Y la concesionaria me dice que es un impuesto lo que se paga. Y dije, interesante, voy a pedir por transparencia para que me lo aclaren. Pero no he tenido tiempo, pero cuando lo averigüe se lo voy a decir. Entonces, con estos mapas de oportunidades se construye esto lo que le dijo la profesora. Ya existen programas y proyectos que están focalizados por género, por edad, ya por estado de necesidad. Tenemos la oficina local de la niñez, ya que esto es nuevo, ya es parte de las mejoras del programa de Mejor Infancia, ¿sí? Tenemos para adultos de 19 a 64, ya tenemos para jóvenes, ya la Escuela Ciudadana, el INJU, ya que mucha gente no ocupa el INJU. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha sacado la tarjeta del INJU cuando había tarjeta? Los beneficios. No sé, ni sé ni cuál era. Tenía un montón de beneficios, descuentos en esto, en otro, y tú presentabas la tarjeta del INJU y te
hacían descuento. La gente no sabe. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros sepamos para poder educar. ¿Ya? Vive tus parques, patrimonio, para mayores de 60 años, para las familias, ¿ya? Que estas ayudas se pueden traducir en programas, proyectos o transferencias de dineros, ¿ya? ¿Estos programas se encuentran en todas las comunas? No depende de la gestión del alcalde. Porque, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el tema del OPD, o cuando yo llegué a vivir a Punta Arenas, no tenían OPD. Y como yo, sí, ahora tienen, y yo me acuerdo que fui a hablar con Guillermo Reyes, porque yo me vine a vivir acá a la región, y le dije, yo le vengo a pedir empleo. Y sé que me va a decir que no hay, pero yo le vengo a proponer algo, le dije. Yo le voy a hacer una detección de todos los programas que no tiene y que podría tener. Solo necesito que me autorice a mí para hacer la llamada en nombre del municipio. ¿Qué le interesa a usted? Así como, porque uno se tiene que crear la oportunidad de trabajo. Uno no se puede sentar en la vida y decir, quiero que me den trabajo. Y ahí hice una detección de los programas, no tenían el 24/7, OPD, varios programas que no tenían. Y el alcalde me dijo, mira, no me interesa eso, yo quiero un OPD. Perfecto, hice todas las averiguaciones, le hice un diagnóstico político, porque es importante, y uno social. Y ahí me atendió el administrador municipal, me dijo gracias, y después inauguró la oficina y yo no tenía trabajo, pero la PDI está en Punta Arenas. Igual fue un aporte a mi comuna, yo entré a trabajar a otro proyecto de Sename, así que todo bien igual. Pero Ni la gracia. de don Guillermo sí, del administrador municipal, ¿ya? Pero no, don Guillermo era bueno. Ahí está, profe, los fallos de la OPD. De la OPD, sí. Pero no sale la profe. No, pero hay unos colegas que son un 7, les fue mejor no contratarme. Sí, el IVA ahí un 7. ¿Ya? Y tenemos todos estos bonos de transferencia que son parte del proceso del sistema de seguridad y oportunidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este bono de protección, bono para hacer control del niño sano, esto tenía una lógica, ¿ya? De por qué se pusieron estos bonos. Porque era un incentivo a las familias a desarrollar capacidades. Si yo lograba llevar a mi hijo a control sano, hay un bono. ¿Ya? Es un incentivo. Finalmente la persona desarrollaba competencia y lo llevaba. Si usted, bono base familiar, si por ejemplo había una bonificación si la mujer lograba trabajar. ¿Por qué? Porque si le pusiéramos rostro a la pobreza tendría rostro femenino. Entonces, bajo ese diagnóstico había un incentivo para que la mujer entrara al mundo laboral. Bueno, ¿ya? Porque estaba trabajando, recuerden siempre que el programa de Sistema de Seguridad y Oportunidades, cuando se crea pensado bajo la definición de pobreza de Amartya Sen, ya con un economista. ¿Ya? Y eso teníamos para la clase del día de hoy. ¿Ya? Ahí está el tema de discapacidad y ahí la profe le hizo un listado. ¿Ya? Entidades con quienes se coordina la municipalidad, lo hablamos, ¿ya? Yo les quería dejar la tarea, pero estamos cortos de tiempo. Estos son todos los ministerios que existen. De estos ministerios emanan programas, emanan proyectos que pueden ser oportunidad también de trabajo para ustedes. ¿Ya? Y aquí hay algunos que menciona la profesora. ¿Ya? Todos estos, las municipalidades los trabajan colaborativamente, los ejecuta el municipio. ¿Ya? Los ejecuta, pero quien manda las directrices son los mismos programas. ¿Ya? A todo esto pueden tener acceso a través de transparencia, cualquier cosa que quieran preguntar por transparencia. Y por último, y no se vaya sin que escuche esto, por favor. Yo al comienzo les hablé sobre la historia de cómo nace el Ministerio de Planificación, que hoy día es el de Desarrollo Social. Aquí está la historia, ¿ya? Pueden entrar al ministerio y verla. Que en la época del 70, cuando les hablaba de que recibimos un país con alta pobreza, nace una oficina, después un servicio,
que finalmente terminan en un ministerio. Si quieren ahondar en la historia que les comenté en un comienzo, está acá, ¿ya? De cómo pasamos de una ODEPLAN, un CESPAN, a un ministerio, ¿ya? Que después fue el Medeplan y que hoy día es Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Eso. Para Eso. notar el link aquí. Sí, ya, ahí lo pueden revisar, ¿ya? Esa era la clase del día de hoy. Fue un gusto hacer clase, conocerlos en otras facetas. Espero que ustedes también hayan tenido el agrado. Cualquier recomendación, monedita, no, mentira. Cualquier apreciación a la docencia que pueda servir de mejora, se las agradezco. Así que un gusto y les deseo lo mejor para este trabajo. ¿Ya? Han quedado libres. Muchas gracias, profe. Ya.